¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir platicando de todo lo que es los estados en la evolución de la historia de Japón. Fíjense en que Japón es totalmente un escaparate donde todo lo que conocemos en Occidente no es igual. Todo lo que nosotros aquí tiene un sentido de noticia, tiene un sentido de eventos. Para ellos es toda una forma de ritualizar sus eventos, sus acontecimientos, pero no de lo que pasa a diario, sino de la grandeza de los resultados de todos esos rituales. Fíjense en que ellos tienen una visión totalmente distinta de lo tangible, de lo invisible, de lo que es tan sutil que se tiene que percibir. No se, no se puede comentar, no se puede hablar, porque ellos tienen una manera muy distinta de ver el entorno, de ver lo que está aconteciendo. Para lo que nosotros aquí en Occidente es importante un acontecimiento a nivel de una noticia, allí no. Allí es importante, por ejemplo, cuando se va a iniciar la ceremonia del té o cuando van a empezar a florecer los cerezos. Todo este tipo de situaciones en la que nosotros vamos a irnos metiendo a través de toda esta situación de estos periodos, que ya es el periodo Edo, en el que vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo la ritualización, y que sí hay batallas. Adentro hay batallas, hay guerreros, hay conspiraciones, hay toda esa hegemonía, pero que va a ser distinta a la de nosotros. Cuando aquí esas características que va a ir implementando, cuando llega toda esa influencia de lo que se va a ir haciendo, la llegada del Zen, va a tener características en las que va a ir moldeando el alma del pueblo japonés. Toda esta va a ir haciendo que se haga, se vaya formando según la evolución de lo que se va aconteciendo, y que va en cierta forma a caminar paralelamente con lo bélico, pero en realidad va a crecer más alto. Toda esa situación bélica va a quedar en una forma como no que desaparezca, sino más bien paralela, en la que aquí vamos a ir viendo cómo en toda esa época de que se va a ir haciendo en todos esos periodos, en el periodo del Nara, recordarán que habíamos comentado que en la época del Nara se había introducido toda lo que eran los conceptos del budismo. Toda esta situación que va a ir haciendo y que va a venir los demás periodos a venir marcando algo tan sublime como el periodo Kioto, donde aquí todo va a irse haciendo y van a ir naciendo el poema Yegu, que después vamos a platicar de eso más tranquilamente cuando marquemos todo lo de la literatura japonesa. Aquí vamos a ir viendo que en la era Kamakura, donde va a acontecer las dos invasiones que habíamos comentado de los mongoles, en la que ninguna se llevó a cabo. Más adelante va a venir la Muromachi, que va a tomar el nombre por lo de la capital y que va a ir haciendo en una forma como de centro de poder. Todos estos periodos que según aquí se van a ir haciendo no van a nacer de los acontecimientos históricos, van a nacer de la capital en la que esté marcándose todo esto, y que va a ser en una forma muy importante, independiente de todo lo que son los gobernantes, los chiyunes, pero que aquí los hechos de la historia que va a ir marcando todo
esta situación que habíamos dicho, en la que va a tener esa influencia que habíamos dicho en la época Nara, cuando llegaron todas las situaciones del budismo, y que va a tener en cierta forma donde se van a empezar a implementar las reglas porque va a llegar el Zen, y esto va a ir haciendo que tenga otras características porque el Zen va a venir a marcar unos conceptos en los que va a tener una forma de hacer un camino, donde va a tener una forma de ir haciendo como una mirada, de ir haciendo esa transformación de los instantes al que sigue. Va a ir haciendo esa búsqueda de uno mismo, haciendo como una aventura en respecto a la imaginación, porque todos sus conceptos de ellos va a ir haciendo el tiempo de esos vacíos que contemplan la espiritualidad del alma japonesa. Todo eso es el Zen, en lo que va a ir haciendo se va a ir apropiando de todo ese reflejo del alma y va a contemplarse por medio de los espíritus, por medio de sus jardines, por medio de sus rituales, en los que va a quedar bien clara toda esa influencia del Zen. La vida, la ritualización que se está haciendo y que está produciéndose a través de la evolución de la vida cotidiana, que va a ir marcando y que va a tener como un reflejo de buscar un camino, una búsqueda, un encuentro en la que se va a percibir, porque todas las cuestiones japonesas son invisibles en cuestiones de querer tener un concepto claro, porque aquí fíjense en lo que se va a ir marcando. Los conceptos japoneses, no todo es claro, todo es como insinuado, todo lo marca mucho en sus trazos, en los trazos que tienen ellos, es no dejar, no decir, sino insinuar lo que se quiere decir o lo que se está percibiendo o lo que se está contemplando. Es una insinuación sin decirlo con palabras, nada más percibiéndolo con los sentidos. Es algo tan sutil la forma de contemplar ellos el entorno, que eso es lo que le va a dar esa característica sacada de los conceptos del Zen. Cuando aquí nos vamos dando cuenta que vamos a ir caminando y haciendo toda esa valoración, que es lo que ellos hacen, una valoración de la realidad, ¿sí? Y que es diferente, eh, que no está marcado como nosotros en hechos, porque nosotros todo lo manejamos por hechos históricos. Ellos no, ellos lo van a ir marcando en la que le van a dar todas esas reglas donde se va a ir haciendo una forma de ritual. Cuando se va haciendo eso, ya habíamos visto que en la época del Nara va a llegar el budismo, va a quedarse fundido realmente sus ideologías. Parecería un poco complicado todo esto que estoy mencionando, pero no lo es. Simplemente ellos tienen una visión diferente de la realidad, ¿sí? Ellos están basados en la naturaleza, están basados en las estaciones del año. Eso para ellos es importantísimo porque va a marcar, ya habíamos hablado de los conceptos que tienen acerca de las flores, ¿sí? De las estaciones de año en las que va a ir marcando todos estos conceptos y todo este producto japonés que va a ser el entorno de la vida japonesa. La influencia de la naturaleza, de toda esa ritualización que se va a hacer, porque todo lo de ellos son rituales, ¿sí? Todo ellos tienen reglas para llegar a algo, y que aquí va a estar relacionado todo con conceptos de la imaginación del alma, que se va a observar a sí mismo y que va a quedar plasmado en lo que es
la ceremonia del té, porque fíjense en que en un lugar como ellos que era tan importante las jerarquías, la ceremonia del té va a llegar a cambiar todo eso, que es la influencia que tiene el Zen. Aquí van a hacer la ceremonia del té, donde va el señor, va a invitar a la gente de afuera a tomar el té, a hacer esa ceremonia, porque no es nomás tomar una taza de té común y corriente, es todo un ritual en el que se va a ir viendo primeramente la igualdad, porque de eso se trata esa ceremonia, una realización donde todos van a ser iguales, ¿sí? Donde se va a escoger de la casa un espacio, puede ser el jardín si lo tienen, ¿sí? Donde va a ser una casa chiquita y la gente va a entrar o arrodillada o inclinada en una especie como de humildad, ¿sí? Al entrar a esa casita va a ser este aspecto de humildad, de igualdad que se va a generar dentro de esa casa y que todo va a seguir un proceso de pasos en las que vamos a ir viendo cómo esta ceremonia del té eh, japonés, en la que vamos a irnos dando cuenta que hay escuelas donde lo llevan casi 20 años de aprendizaje, donde se hace una tendencia, donde va a entenderse todo ese mundo invisible y que va a hacer que dé margen a esa ceremonia tan importante para ellos, donde aquí se va a juntar todo lo evidente y lo tangible, y que aquí va a empezar a hacer en esa casa pequeña, donde van a ir penetrando despacio, muy lentamente, de rodillas o inclinados, porque ese es el reflejo de la humildad, del despojo que se va a dejar afuera, toda esa situación en la que va esas condiciones, no se va a escuchar todo el ruido de afuera, donde va a estar pues como salvado, nada lo va a atormentar al espíritu. Se va a dejar los problemas afuera y únicamente aquí va a hacer empezar todo ese ritual. Un ritual donde el lugar va a estar acondicionado para que logre ese ritualismo. ¿Y qué va a haber? Van a haber flores. Van a ver la flor de la camelia, ¿sí? En la que se puede cambiar las flores. Puede ser la camelia, puede ser la sakura, el durazno, el cerezo o los ciruelos. Toda esa situación donde se va a implementar la flor, y que también va a haber otros factores como los trazos, esos trazos tan importantes donde va a insinuarse, no se va a decir, porque esa es la característica de los trazos japoneses, que se insinúa nada más lo que se quiere decir. Está representado, es una representación del alma en realidad, y que todo queda inconcluso, todo nunca se revela, nunca se termina, ¿sí? Y que inclusive dicen que hay mitos, hay leyendas donde dicen que el arte moderno está relacionada con todo este movimiento zen, con toda esta ceremonia del té, en la que estos trazos japoneses van a ir haciendo esa fuente de expresión, una fuente en la que se hace eh, una forma como perceptible nada más, no se aclara la situación. Aquí se muestra en pequeños trazos la idea de lo que se quiere hacer. Dicen que un busto, una escultura que le hizo Roldán a Balzac, en la que él marcó
pues muy sutilmente los trazos de su cara, pero no muy bien definidos, como queriéndole dar profundidad a las expresiones y que la persona cuando lo observa, como que dice, esta raya debería de terminar aquí, o esta expresión, y esas formas de proyectarlo en toda esta pues expresión del arte moderno, en la que la esencia viene muchas cosas de todo ese concepto zen que estamos comentando. Aquí pues todo lo que se va a ir haciendo, todo lo que se insinúa a través de líneas, a través de estos trazos que se hacen y que van a dar el nivel de arte, toda esa espiritualidad en la que va a ir marcando el camino, un camino que tiene que seguir el japonés por medio de la ritualización que se va a ir logrando y que aquí vamos viendo cómo también, aparte de esos trazos, de esas flores, también van a estar esos espacios sagrados que son esa conexión que va a tener la espiritualidad y que aquí se pone pues en manifiesto cómo va a irse marcando. Fíjense en que cuando nosotros hablamos de las ceremonias del té, dicen que la ceremonia del té o chanayu se consolida como uno de los rituales pues más tradicionales en el Japón, en el cual consiste en preparar el té, pero el té en una manera de ritual. ¿Y cómo es este ritual? Eh, se sientan alrededor de una mesa donde está un fogoncito, donde está la ollita de donde se va a hacer el té, pero todo tiene que ser como es, no, no es al aventón, todo es minucioso, tranquilo, donde se va en el momento que se prende el fogón, va a entrar una mujer que es la que lo va a servir y va a entrar sutilmente cómo abre la puerta, cómo la cierra, cómo camina despacio, cuántos pasos da, ¿sí? Cuando llega y va a empezar a dar todos estos recipientes, ¿sí? En los que se va a ir dando, que son los cuencos, en los que se va a servir, pero se va a servir de una manera en la que hay como una especie como de brochita con la que se va a menear, pero la mujer que lo va a dar no puede menear los brazos en cualquier forma, no, únicamente va a ocupar las muñecas con esa brochita para estarle dando movimiento a ese té espumoso en el que únicamente va a mover la pura muñeca. Todos esos movimientos y cuando va a empezar a darles estos cuencos eh, a cada uno, estos cuencos tienen una cara, ¿sí? En el momento en que se lo dan, ellos tienen que voltearlo y tomarlo y luego volverlo a voltear y dárselo a la persona. Entonces, todo es un ritual. ¿Qué se va a conseguir con tomar ese té? Porque ya hemos visto que es algo importantísimo. Se va a ir haciendo que tenga por medio de ese conocimiento que se ha ido dando a través del tiempo, de esas costumbres que después se hizo cultura y de esa cultura que llegó a ser una cosa cotidiana y que va a marcar el mundo del mundo japonés. Vamos a ir viendo cómo toda esta situación en la que nos dimos cuenta de que es tan importante este ritual porque lleva a que pasen situaciones en que toda la gente que está ahí va a empezar a entrar en una intimidad, un compañerismo, un arte integrado que está a través, donde ya vimos que a través de las flores, de los trazos, de los espacios cerrados,
en la que el arte con la que se sirve el té, todos los componentes, todo ese ritual y de esa, eh, pues, como, como esperar que te sirvan el té, la gente, esa eh, estar predispuestos a que les sirvan. Es como una espera de un acontecimiento que se percibe, que no se dice, que no se platica, sino que eh, hagan de cuenta que uno está como describiendo lo que está pasando adentro de esa ceremonia, pero que no se dijo que iba a pasar, sino que simplemente se describe y únicamente los que están adentro de esa casa tomando el té en esa ceremonia son los que se dan cuenta de toda esa profundidad que tiene la ceremonia del té. Es tan importante esto en el mundo japonés por la influencia zen de poder percibir el cambio de cada cosita, porque aquí dirán, pues es que es un acontecimiento normal, es servir un té y ya. No, es todo un ritual donde lleva pasos. Eso lo tienen todas las culturas. Las culturas cuando un grupo de personas en X civilización participan en una danza, ¿sí? Cuando se participa en una danza, está cada movimiento tiene un objetivo, cada movimiento tiene un porqué. Por ejemplo, en las danzas prehispánicas, cuando hay movimientos que se está danzando y los guerreros giran en el aire, están haciendo toda esa comunión con los cuatro elementos. Pues aquí también, o cuando golpean con los pies donde están danzando y están pegando en el piso, es un tributo a la tierra, o cuando tocan el caracol, ¿sí? Que es una evocación, un respeto hacia, por medio de esos sonidos, de esos mantras que se hacen al aire. Pues así es toda esta ritualización que se hace en esta ceremonia sagrada del té y que ha pasado a través del tiempo y que se va a ir haciendo de un carácter eh, más profundo, como esas capas que se van haciendo y que van formando todo un concepto. Cuando nosotros hablamos de todos estos rituales tradicionales en los que consiste toda esta preparación que ya vimos que es una serie de pasos cuyo origen proviene pues del budismo zen. Por medio de este procedimiento se busca que el invitado logre alcanzar una conexión con la naturaleza y el autoconocimiento que hace eh, llegar a una breve ejercicio, ejercicio como de meditación. Cuando nosotros vemos todo este ejercicio detrás de los Nuyu, que es en realidad lo que se le denomina a la ceremonia del té, se puede encontrar los elementos de todo índole filosófico y que nos permite acercarnos para que comprendamos pues mejor toda esa mentalidad japonesa. Eh, los orígenes de la ceremonia del té dicen que se remonta a la aparición de un producto en Japón proveniente de la importación que hizo en China, porque recordaremos que todas las importaciones vinieron de China y que van a ir haciendo durante todo el periodo Heian en el siglo VIII. El té en China provenía de una tradición milenaria de la cual se ha desarrollado diversas leyendas que buscan explicar la aparición y la existencia del mismo. Entre ellas está el del emperador Chen Nuk. El té fue llevado a Japón por medio de los monjes budistas, como
lo habíamos dicho, y que va a tener el monje llamado Eisaí, en la que introdujo unas hojas secas, ¿sí? Porque antes estaba como el té como más cerco, todavía no había alcanzado la fermentación. Cuando estos monjes lo llevan, que es este monje Isaí, eh, lo va a llevar en una forma como de hojita seca, le agarran ellos el sabor y van a ir haciendo en la que pues se estaba ocupando como una forma como de medicina, pero que después lo van a ir haciendo más popular, en la que lo van a introducir ya en las reuniones sociales. Y todos estos elementos que va a hacer, inclusive ya se va a empezar a vender y va a traer toda esta situación. Fíjense que como hemos ido viendo este acontecimiento, que estos monjes budistas cuando llevan el té a Japón y quienes solían emprender pues ellos muchos viajes rumbo a China, todos estos monjes, para aprender más sobre la doctrina de esos grandes monasterios del Chan y Zen que había en dicho país. En aquellos lugares ingerían té y se hacía con el propósito, como les comento, de medicina, de curar males, y los rituales de esta bebida iban y ayudaban a los monjes a purificarse, en los que podían ayudar a los monjes a llegar a un estado pues de calma propicia para meditar, en donde se buscaba pues encontrar un poco de calma de la propia conciencia y encontrar un vínculo con la naturaleza, que en realidad esa era una situación de igual forma. De sus propiedades, el té ayudaba a disipar pues el sueño, el cansancio durante largos periodos de meditación. No obstante, el té no se consolidó como un arte, sino más bien en el periodo Muromachi, que era en 1336 a 1573, donde los fundamentos de este ritual fueron desarrollados como un concepto estético por los monjes Soyum, y que va a traer este ritual quien retomaría todos los elementos del budismo zen y que dieran esa forma de tradición, dando lugar a la famosa ceremonia del té. Pues nos vamos a quedar aquí y vamos a ir viendo todo este proceso que va a ir haciendo, y que por medio de los historiadores, de todos estos críticos del arte japonés, van a irnos desarrollando y enseñando todas estas ceremonias, ¿sí? Del té, en la que se desarrollan todas esas manifestaciones artísticas japonesas. ¿Por qué es importante que hayamos platicado de este concepto de la ceremonia? Porque aquí va a estar reflejada el alma japonesa, porque aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando eh, el, el sentir, y que a través del tiempo vamos a marcar esa importancia de espiritualidad que hemos ido viendo al ser conocedores, ¿sí? De cosas tan sutiles como ya lo vimos, las flores, los espacios, los silencios, eh, eh, esa, ese esa trayectoria tan sutil que únicamente lo logran cuando están bajo efectos de la meditación, y que pueden hacer que su entorno esté en una conexión total con la naturaleza. Pues nos vamos a quedar aquí, nos despedimos y pues vamos a ir marcando poco a poco a través de la historia japonesa toda esa maravilla, porque realmente es una maravilla que el pueblo japonés tenga estas características en una época en la que era totalmente bélica,
y que lograran ellos ese grado de espiritualidad es lo que hace la grandeza del pueblo japonés. Pues que pasen un agradable día y esto ha sido todo por hoy. Hay que conocer un poquito más y si tienen oportunidad de poder eh, tener contacto en alguna ocasión con alguna ceremonia japonesa, aprovechenla, aprovechenla porque va a hacer que su espíritu crezca. Pasen un buen día.